Buenas tardes, mi nombre es José Sandoval. Estamos aquí, mi equipo y yo, con la señora Adriana Flores. Es, es de Recursos Humanos de la empresa Barry. ¿Cuál, perdón? Call Ok. Bueno, nosotras tenemos unas preguntas para usted, a lo que usted se dedica. Y bueno, una de Ok. ellas es, ¿qué suele decirle a los que son prospectos del trabajo para que se presenten? O sea, en su entrevista. En la entrevista, bueno, Sí, pues hay muchas preguntas, pero de entrada o, sí, de entrada, o sea, usted como que suele decirles. por ejemplo, cuando hay que entrevistarlos en inglés, aprovecho y les pregunto, les pido que se presenten o que me digan algo de ellos. Dime algo de ti que no venga en tu currículum Ok, que yo deba de saber o que te gustaría que yo supiera, por ejemplo. no, súper bien interesante, eso está bien. ¿Qué nota que hay en ellos para saber si merecen la oportunidad del empleo? En cuestión, primero, los entrevistos y veo que hay similitud en el currículum con el perfil que yo estoy buscando o que yo publiqué. Y lo que yo veo, busco es pues actitud. Ajá. Muy bien. ¿Qué tipo de contratos usted ha manejado ahí en la empresa o la empresa maneja para los empleados? En, en esta empresa manejamos contratos eh, por tiempo indeterminado de entrada. Ajá. Es como que tienes que estar Indeterminado. forzosamente un año o a 6 meses. No, no, significa que no hay una vigencia. O sea, desde el momento que yo lo contrato, no hay una vigencia, no hay una terminación, a menos que haya una causal. En otras empresas se maneja por tiempo determinado y generalmente es como decir un periodo de prueba de 3 meses y si sucede un retiro de la empresa, ya sea porque lo decidí yo, lo decidió el candidato, pues no hay ninguna sanción, ninguna penalización para la empresa. Se terminó el contrato Y de ya. prueba, 3 meses y ya. Pero en este caso, indeterminado es lo caído, caído. Ok. ¿Les brindan algún tipo de capacitación a los trabajadores al entrar para que estén un poco más preparados? Sí, tenemos planes de inducción, le llamamos programa de onboarding, eh, que se monitorea a los 30, 60 y 90 días. O sea, el entrenamiento dura aproximadamente 90 días. Obviamente las primeras semanas o el primer mes es intensivo antes de que ellos empiecen a ejercer sus funciones o su rol. Tienen una capacitación bastante amplia. ¿Y entonces los procesos de selección son largos o no? Dependiendo del puesto. Por ejemplo, manejamos 4 tipos de jerarquías. Unas pueden ser el más básico desde practicantes, que pueden ser estudiantes Sí. o recién egresados sin experiencia profesional, esos pues de volada, ¿no? 15 días, 20 días. Luego tenemos los empleados administrativos, eh, que ya tienen un rol específico. Luego tenemos los, ¿cómo le llamamos? Middle manager, ¿sí? Que tienen gente a su cargo o tienen un rol o una posición que implica cierto nivel de liderazgo. Y tenemos los senior manager. Los senior manager me puedo tardar hasta 90 días. Un middle manager me puedo tardar 60, 70 días. Órale, sí, están. Porque escogemos bien, porque más gente interviene en los procesos, porque generalmente la gente que entrevista no tiene sus agendas así tan disponibles como para hacerse entrevistas seguidas. Y en promedio pudiéramos decir que 45 días. 45 días. Ok. Sí, porque pues, no es como un trabajo, supongo que como no sé, vas a pedir trabajo a una cadena sencilla o cualquier lugar, son empleos más completos. Exactamente. Ok. Bueno, pasaré con mi compañera Karen para que continúe con las preguntas.
Adelante, Hola, Carla. bueno, la siguiente pregunta es parecida a una de como que preguntó ahorita Luisa, ¿qué esquemas de contratos manejan para sus contrataciones? Bueno, como te comentaba, es un contrato por tiempo determinado, perdón, indeterminado. O sea que no tiene vigencia. ¿Sí? Siguiente, si podría decirnos cuáles son las prestaciones que se manejan y si en su caso brindan algunas prestaciones adicionales establecidas por la ley. Bueno, las de ley, por default, sí o sí tienen que ir. ¿Cuáles son las de ley? Los 15 días de aguinaldo, ¿sí? El salario mínimo por lo menos, que generalmente al personal operario, que es el rango o los puestos más bajos, operativos, ganan alrededor de 2, 3 salarios mínimos de entrada. ¿Qué más tenemos? Las vacaciones por ley, 6 días primer año y la prima del 25, ese es por default, ¿no? Y ya adicionales que nosotros pagamos a cualquier nivel, pues en lugar de los 15 días de aguinaldo pagamos 30, en lugar de una prima vacacional del 25, pagamos el 75%. Pagamos vales de despensa y tenemos que es un 10% del salario y un fondo de ahorro también, que es del 6%. Tanto el fondo de ahorro como los vales de despensa, hay un tope legal, ¿no? Que está alrededor de los 2,400, algo así. Y eso es general para todo. Ya dependiendo de las posiciones o las jerarquías, por ejemplo, los que no son operativos, que son administrativos, tienen un seguro de gastos médicos mayores para la persona y para la familia. Un seguro de vida, ese sí es parejo para todos. Y tenemos para niveles ejecutivos bonos anuales de desempeño que pueden variar desde el 10% sobre el salario anual hasta un 30 o un 40%, dependiendo del puesto. La siguiente sería, ¿cuáles son los días y horarios de trabajo y si es un esquema de horarios para todos igual o si son como diferentes, dependiendo del puesto? Pues mira, la ley dice que son 48 horas por semana, al menos la gente, el personal administrativo, trabajamos como 45, la verdad. Es una empresa que es muy flexible con los empleos administrativos. En teoría la entrada es a las 8 y la salida es a las 5:30 de lunes a viernes, de lunes a jueves. Los viernes, desde hace algunos años metieron, pues es una prestación, más bien es un beneficio, que los viernes salimos a las 2 de la tarde. Entonces esto está muy padre también. Y eso es a nivel administrativo. A nivel operativo, ellos sí trabajan sus 48 horas. Trabajan en turnos rotativos, manejamos 4 grupos. A diferencia de muchas empresas, como operamos 365 días al año, las 24 horas, hay 4 grupos. Ellos trabajan una semana por 6 días, las 8 horas, descansan 2 y luego entran al turno de la tarde, trabajan otros 6 días, descansan 2 y luego entran al turno de la noche y descansan 2. De esa forma trabaja. Entonces, con 4 grupos se cubren las 24 horas. Obviamente, los que trabajan en la noche, bueno, yo no estoy muy relacionada con eso, no lo administro yo, pero los que trabajan en la noche, pues están en un esquema también de acuerdo a la ley, si mal no recuerdo, que es de 7 horas. En los del esquema de la tarde son 7.5 y en los del día son 8 horas, algo así. Las siguientes, ¿manejan algunos incentivos para los empleados? Sí, y no hace mucho, yo creo que hace como año y medio, establecieron algunos incentivos de productividad. Quiere decir que si ellos cumplen sus metas de producción, reducen el desperdicio y no hay quejas de cliente, tienen derecho a un bono. No recuerdo de cuánto es, pero debe de andar alrededor de unos 2 o 3 mil pesos bimestrales. Obviamente, este premio se lo ganan quienes no hayan faltado
y hayan llegado puntual a sus jornadas. Si se lo ganaron y ellos faltaron, ellos pierden el derecho a percibir ese bono. Esto es nuevo. La siguiente es, si hay mucha rotación de personal en su empresa y pues si es así, ¿qué causas han detectado que se genere esto? Mira, en esta empresa, modestia aparte, yo he trabajado como en 7 empresas diferentes a lo largo de mis más de 20 años de experiencia. En esta empresa no tenemos problemas de rotación, o sea, sí hay, pero no es significativa, es menor al 5%, y esto es debido al ambiente de trabajo. En otras empresas donde yo he estado, pues sí tienes rangos de 11%, 12%, a veces hasta 20% de rotación, y generalmente tiene que ver con un paquete, con un salario, un paquete de prestaciones que no es tan digno, y con el trato a la gente, ¿sí? Liderazgo. Entonces, si no hay una cultura de respeto o no hay un clima laboral favorable, la gente no le importa irse y por 5 pesos se va a trabajar a la empresa de enfrente. Sí, Básicamente eso es. Ese es el trato, el respeto. Aquí creo que en esta empresa ven mucho por la dignidad del colaborador. Hay un área de recursos humanos que defiende mucho los intereses de los trabajadores. Y bueno. sí, eso está muy bien. Sí, afecta mucho eso que mencionó en las empresas. Sí, creo. La siguiente sería, ¿qué procedimiento manejan en caso de que se realice algún despido y si ha habido procesos de reestructura en la organización? Se cortó un poquito. ¿Me preguntas si hay algún proceso en caso de despido? Procedimiento que manejan en caso de que se realice algún despido o si ha habido algunos procesos de reestructura en la organización. Bueno, en los 9 años que yo tengo trabajando aquí, a pesar de las crisis, me ha tocado vivir tres épocas difíciles de crisis, incluyendo la pandemia. Jamás se ha tocado la nómina y es parte de la cultura de la empresa, ¿no? De ahí el por qué los empleados se sienten bien tratados, ¿no? Entonces, en épocas de crisis, reducen gastos de muchas cosas, menos de la nómina. Entonces, en este caso no ha habido reestructuras, pero sí cuando ha habido necesidad de correr a alguien, ya sea porque por el desempeño, sobre todo por alguna falta administrativa, o por ejemplo, ha habido casos en los que hay una política de cero tolerancia ante los accidentes. Entonces, cuando hay un accidente y se determina una causa, ¿cómo le llaman? Un acto inseguro, cero tolerancia, el personal se puede ir, ¿no? Y en estos casos, ya sea por desempeño o por alguna acción disciplinaria, cuando es por desempeño previo a, se tienen conversaciones con él. O sea, hay una amonestación verbal, hay un acta administrativa, se sienta recursos humanos con el jefe y la persona y se le dice, mira, las expectativas que tenemos sobre tu desempeño es esto y tú estás fallando en esto. Y se deja por escrito, y las acciones o la petición es que tú mejores en esto, en esto, en esto. Generalmente, sobre todo los operarios, en lo administrativo no se ve tanto, pues a la gente se le despide porque pues falta, llega tarde repetidamente, o por insubordinación, porque no le hace caso al jefe o se le pone muy loco, ¿no? O es irreverente. En ese sentido, cuando hacen una segunda conversación, de aquí vamos a determinar si tú continúas o no continúas, depende de esto, pum, 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 se le ponen otra vez las cartas sobre la mesa, y si la persona no mejora, ya sabe que cuando va a recursos humanos por una tercera ocasión, es porque ya vamos a hablar sobre su despido. Eso es en operarios, que debe ser un tacto, otro tipo de tacto, ¿no? Y cuando estamos hablando de administrativos, se hace el mismo procedimiento, se hacen las acciones disciplinarias o las cartas administrativas, y cuando se le va a despedir, pues sencillamente se le invita a pasar a recursos humanos junto con el jefe le anuncian el motivo de terminación de contrato,
y bueno, se llega a un acuerdo con respecto a la terminación laboral. En esta empresa, igual, te lo digo a diferencia de otras en las que he trabajado, aquí se les ofrece lo que la ley dice. Independientemente si su desempeño fue malo, se le ofrece lo que la ley marca por despido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Paso para mi compañera Karen, que va a continuar con las últimas ya preguntas. Ok, Ok, hola, buenas noches. buenas noches. La siguiente pregunta sería, ¿cuántos despidos justificados hay más o menos al año? Justificados. Justificados. Sí, Ok, si pensamos en que justificados es porque la gente faltó y la ley me lo permite, o sea, porque tiene más de 3 faltas, no recuerdo si son 3 o son 4 faltas en un periodo de 30 días, pues yo creo que 1 o 2. Realmente la gente es muy abusada, o sea, falta 3 días, se espera que brinque el periodo de los 30 días y vuelve a faltar, o sea, falta como que cada 2, 3 meses. O faltan 2, 3 veces seguidas y luego ya saben que están cerca de la línea. Y en ese sentido es muy raro que demos de baja justificadamente. Preferimos pues hacer un despido injustificado y liquidar la indemnización por despido, que es de 30 días más 20 por año. Generalmente la gente que se va bajo esas condiciones no tienen el año. La mayoría de los operarios, por ejemplo, que se van, la antigüedad que cumplen es alrededor de mes y medio. ok, gracias. ¿Realizan algunas acciones para mejorar el ambiente laboral? Sí, realizamos muchas cosas. De entrada, lo que más les gusta a los operarios, sobre todo, es el Día de la Familia, que ahorita por COVID pues, no se ha podido dar. Hacemos un evento donde ellos traen a su familia, ya sea que los llevamos a un parque o en las instalaciones de la empresa, hacemos tipo una feria, hacemos muchas actividades y les damos muchos regalitos y chocolate, sobre todo porque nos dedicamos a producir chocolate. Y en el caso de los administrativos, bueno, se les involucra mucho en cuestiones de sustentabilidad, ¿sí? Para los farmacéuticos, para los, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? No son agricultores del cacao, por ejemplo. En África hay muchos eventos de sustentabilidad y hacen actividades de tal forma que una vez al año el que coordina esa actividad va rotando, puede ser voluntariamente un empleado diferente, tienen la oportunidad de hacer un viaje de estudio con los agricultores en África. Entre eso tenemos premiaciones de, ¿cómo le llaman? Charming Award, por ejemplo. Cada planta, cada país nomina a un empleado que cumpla con los valores que nosotros promovemos en la empresa y se les invita a él, a la esposa o a algún acompañante y reciben un premio en el corporativo de Suiza. O sea, hay muchos eventos, ¿no? El Día del Padre se les festeja de alguna manera, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, es un evento bien grande también, muy importante. Y así cada mes tenemos actividades. Tratamos de integrarlos a todos. Ahora no se pudo, pero por ejemplo, cuando fue el mundial, cada estación, cada escritorio, por grupos, decoraban sus estaciones de trabajo dependiendo del país que les había tocado. Y así tenemos actividades. El día de Halloween es desfile de disfraces, por ejemplo. Luego hacemos competencias de calaveritas el día de la muerte, hacemos entre todos un altar muy grande y así. No tienen vacantes ahorita, está muy padre ahí. ¿Qué carrera es? Yo soy negocios internacionales. Uy, sí contratamos muchos, en cadena de suministro sobre todo. A tenerlo en cuenta ahí. Ahorita tengo 2 vacantes que aplican los de negocios internacionales que se llama Pricing Analyst. Así es que métanse en la página
Activen alarmas para que cuando yo suba una vacante les llegue una notificación y agarren ahí experiencia. Sí, súper bien. Sí lo tendré en cuenta. Bueno, Ok, bueno, digo, ¿cada cuánto tiempo considera que se necesita hacer una junta de conciliación y arbitraje? No, bueno, en esta empresa, como te mencionaba, no hay motivos y razón, a menos que el empleo se vaya muy enojado, pero que yo recuerde no, no ha habido necesidad de ir, porque como le pagas lo que marca la ley, pues no hay nada que pelear. ¿Sí? Ah, ok, bueno, está bien. Y por último, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para realizar una demanda laboral? Por mi parte, como empleadora, Sí, sí. híjole, pues no, mira, no se ha dado el caso en esta compañía, pero trabajé en 2 compañías de retail, donde ahí sí, para que veas, ahí cada semana iba 1 o 2 veces a la junta de conciliación. Y en el caso que tuviésemos nosotros que demandar al empleado, que son casos muy raros, pues básicamente ya no era tanto en conciliación, yo creo que ya lo hacíamos a través de un abogado y eran demandas mercantiles. ¿Por qué lo hacíamos? Porque se quedaban con producto, ¿no? De la empresa. En este caso, al ser retail, trabajar en tiendas, Oxxo, 7-Eleven, pues se daba mucho, pero mucho que el empleado se robaba cosas. Y cuando lo cachabas, pues ejercíamos un tipo de denuncia, pero antes, pues se trataba de hacer un convenio donde el empleado pagara y regresara lo que se robó, ¿no? Pero eso es en otras empresas, en las otras empresas. llegaron a pasar de listos los empleados. Sí, te robaban y aparte que te robaban, te demandaban. Ah, se enojaban. Porque los corrían y Ah. querían lana. Sí, pues. O sea que por ahí era como injustificada la razón por la que los corrían. Sí. Okay. En mi experiencia, Ajá. lo que yo he vivido es que hay muchos abogados que les crean falsas expectativas a los empleados. Ah, te corrieron. No, hombre, vamos a demandar y les sacamos una lana. Y al final la empresa estaba tratando de negociar, por decirte, de todo lo que les corresponde, pues un 50, un 60%. Sí, para no perder todo. Por eso. Exactamente. Y el abogado, no, vamos a sacarles el 100, es más, les sacamos más y pum, y les crean esas expectativas. Al final, después de 3, 4, 5 meses, porque no es rápido esto, Sí, no. terminábamos a lo mejor negociando un 80%, pero pues de ese 80%, pues el 20, 30% va para el abogado y al final el empleado Se queda sin nada. se seguía exactamente, se quedaba con ese 60% que pudo haber agarrado en ese momento y no haberse esperado 3 meses fastidiosos de estar yendo a la junta cada rato y sin lana y sin posibilidades de conseguir también un trabajo. Porque luego aparte hacemos investigaciones laborales donde si ves una persona que ya ha demandado anteriormente, pues como que mejor no lo contrato, es lioso. Uh-huh. Esa es la idea que uno se queda, ¿no? Sí, ya queda en su expediente eso. Ok. Bueno, pues así es. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante, está muy padre la empresa, todo lo que suena y lo que usted hace. Pues bueno, échenle muchas ganas, sobre todo el inglés. O sea, trabajar en empresas como estas, hay que hablar bien el inglés, así es que échenle ganas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, yo sí me defiendo bien. Bueno, ya está. Perfeccionarlo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas Hasta luego, gracias. chicas. Buenas noches.